Estamos con dos candidatos, como le decíamos, me hicieron acordar efectivamente que el Adolfo de Amianto salió después de aquella historia del motel, y no sé, con una mujer, ¿se acuerdan de esa historia? Y se recicló, el hombre sigue adelante, es el movimiento, ¿no?, que lo lleva. Dice que en San Luis estaba la Casa del Perdón, que era donde vivía la mujer de Adolfo, que lo había perdonado, claro, y así le llamaban a la casa. Bueno, el gran movimiento que tiene a todos y que en ustedes tiene una disputa interna interesante, con unos parámetros diría yo, de corrección que en otra época eran impensados en el peronismo, lo digo en serio, impropios del peronismo. Y si esta no es la interna del peronismo, esto es franja morada. No, quiero decir, ustedes están disputando un espacio con otros compañeros con los que el 20 seguramente estarán todos juntos. Sí. En el caso tuyo, Chino, particularmente Roberto Zuckerman dentro de la interna del Frente para la Victoria, ¿verdad? Sí, esto es así, y después de... Nosotros decimos que estamos en una nueva etapa del justicialismo y del Frente para la Victoria, que es una etapa donde terminó la disputa ideológica dentro del peronismo. Los sectores más conservadores, los sectores liberales se fueron a otros partidos, al PRO, al Frente Renovador, así que los que quedamos en el justicialismo somos los que defendemos las banderas de Perón y de Evita y de Néstor y Cristina. Bien, ahora en la lista de concejales hay una profusión un poco más amplia, ¿no? Sí, hay una buena cantidad de listas, 11 listas, y me parece que es propio también de los ámbitos legislativos, siempre hay un volumen más grande. Pero bueno, estamos entusiasmados, creo que hemos tenido la posibilidad de, si bien es una campaña corta y además por el sistema de votación que nos toca a los santafesinos, hay una preeminencia casi exclusiva de la imagen y, como decías vos, de los gestos, ¿no? Mucho más que de las palabras. Hemos intentado durante todo este proceso, además de mostrar que somos o nos referenciamos en un proyecto político nacional, tal como siempre ha sido el peronismo, además tenemos una mirada sobre lo local y una práctica sobre lo local bastante ejecutiva, bastante clara, bastante referenciada en propuestas concretas, ¿no? Bien, el tema de seguridad es insoslayable, más allá de que haya otras cuestiones que también hay que transitar en la ciudad y que hay que corregir y mejorar y que a lo mejor confluyen allí, pero yo te he escuchado a vos decir, Chino, en más de un reportaje, que si vos fueras el intendente de la ciudad, pedirías la delegación de la conducción de la policía de la ciudad. Es decir, yo te preguntaba si esto se ajusta a derecho, es decir, porque decir, bueno, yo puedo decir esto y después no va a pasar. ¿Viste? Es decir, una promesa de campaña, puedes decir. Sí, se ajusta a derecho perfectamente. Hoy la competencia la tiene el gobernador, está directamente en manos del gobernador, la Constitución le da el lugar de jefe de las fuerzas policiales de la provincia. Entonces puede hacer una delegación concertada de competencias con el intendente. Esto es un acuerdo que exprese la voluntad de ambos y puede delegar la conducción de las fuerzas en el ámbito de su jurisdicción, que es la ciudad de Rosario. Bien, ¿ha pasado alguna vez esto o no? No, esto en Rosario no pasó, en Rosario no pasó, sí hay antecedentes de este tipo de experiencias en otros lugares. En Colombia, por ejemplo, las fuerzas nacionales delegan a veces la conducción al intendente, pero yo creo que... En la provincia de Buenos Aires se está dando un proceso de esa característica. No salió la ley por legislatura, no. Hubo algún tipo de conflicto ahí. Pero igualmente Scioli concede a los intendentes el mando de las policías, digamos, comunitarias. Locales le llaman allá, ¿no? Bien. La clave de esto es que en una ciudad como Rosario no puede seguir estando la conducción de las fuerzas policiales en Santa Fe, donde muchas veces el funcionario político ni siquiera conoce la ciudad de Rosario. Hoy, ¿quién conduce la policía de la provincia de Santa Fe? La conducen 3 ex gendarmes que ni siquiera son de la provincia de Santa Fe. Esta es la realidad actual. Nosotros decimos, Rosario tiene una complejidad y una magnitud tal que debe ser conducida políticamente desde la misma ciudad, con una proximidad que permita la conducción y el control de las fuerzas policiales. Y el intendente es la figura política con mayor peso, con mayor inserción social, con mayor legitimidad, que le va a permitir conducir eficazmente la fuerza en contacto permanente con las instituciones, con los vecinos. Eduardo, vos sos candidato a concejal, actualmente sos diputado provincial, y tenés una visión panorámica de lo que ocurre en la provincia en relación a las cosas locales. Sí, no es lo mismo Rosario que Santa Fe, que Galvez, que Reconquista, que Rafaela. Según. El tema de la seguridad en la ciudad de Rosario, ¿puede tener algún andamiaje en el Consejo con un plexo jurídico, es decir, con ordenanzas que contribuyan efectivamente a mejorar el funcionamiento de lo que ya tenemos? Mira, te doy un ejemplo concreto. En su momento, cuando nuestro espacio político tenía un bloque en el Consejo Municipal, donde Fernando era
concejal, y María Eugenia Bielsa era la presidenta de ese bloque, presentamos un proyecto que planteaba, era una ordenanza de prevención social del delito. En un momento donde no había una discusión sobre las tasas de homicidio, las bajas tasas de esclarecimiento, la violencia urbana en Rosario, y donde en general se intentaba no discutir sobre eso y se planteaba desde ámbitos oficiales que era un problema exclusivamente provincial, no había por qué intervenir. Se presentó ese proyecto, promovía que con el 30% de lo que abona el casino en concepto de Drake, que no es poco, estamos hablando de 1 millón de pesos a números actuales por mes, se interviniera socialmente con iniciativas de incorporación al mundo laboral de los jóvenes, de incorporación a distintas estrategias de trabajo, sobre todo en los jóvenes en riesgo social. Bueno, en aquel momento la mayoría que tenía el socialismo, el Frente Progresista en el Consejo, impidió que esto se aprobara. ¿Cuánto nos podríamos haber ahorrado de caldo de cultivo de una sociedad violenta en la ciudad de Rosario con intervenciones en estas características? ¿Es la solución a todos los problemas? No, no lo es. Ahora, para el peronismo, para el justicialismo, para el Frente para la Victoria, no hay posibilidad de discutir una política de seguridad si no empezamos discutiendo las necesidades básicas insatisfechas, si no discutimos desde una perspectiva ética la justicia social. Pero también tenemos un planteo que tiene que ver con la reforma integral de la Fuerza de Seguridad y a eso apuntamos con esta transferencia de competencias, ¿no? Bien, este es un tema, digamos, en las recorridas lo primero que surge es esto. En todos lados. ¿Qué otra cosa más en términos estrictamente locales y de la ciudad de Rosario? Sí, la obra pública en los barrios. Hay barrios que están absolutamente abandonados, problemas de agua potable, problemas de saneamiento. El tema de las zanjas en Rosario es algo que hay que eliminar definitivamente. Hoy hay barrios que se vive con la zanja con agua estancada, donde el cañito de agua para tomar atraviesa las zanjas. El problema de las ratas. Hoy hay barrios que están tomados por las ratas directamente. O sea, hay un serio problema, nosotros decimos, de resolver los problemas cotidianos de los vecinos, ¿no? Los servicios básicos, las calidades urbanas mínimas. Esto no se ha hecho. Nosotros estamos proponiendo un fuerte plan que a veces decimos una especie de plan Marshall para la ciudad, donde se genere trabajo público para arreglar todos estos problemas de los barrios y además que sea el espacio para que los jóvenes que hoy están fuera del sistema puedan ingresar a su primer trabajo, ¿no? Una fuerte inversión en obra pública y en el mantenimiento de las obras públicas. Esto podría revertir en poco tiempo esta tasa de desempleo juvenil que está tan alta en Rosario y esta situación de abandono y falta de mantenimiento de los barrios. Bien. Las discusiones en el Parlamento te deben haber dado una esgrima, lo mismo que vos cuando en su momento fuiste concejal en la ciudad de Rosario, que hace que muchas veces la discusión que se da en el recinto no es lo que se decide en las comisiones y mucho menos en el café, en algún lugar donde, para mí no está mal, eso es parte de la negociación política, no es una cosa, no estamos hablando de transar cosas y demás. ¿Cuál es el margen que tienen ustedes desde el peronismo en una ciudad donde el peronismo no ganó nunca desde la recuperación de la democracia para llevar adelante su idea, iniciativa, digo, tratar de consensuar o de decirle, bueno, no será en los términos exactos que yo lo propongo, limemos acá, acotemos acá, ¿cómo se da eso? En principio, decir que si vamos a una disputa política es porque queremos, en mi caso, ser concejal del oficialismo, claramente. Bien. Y creo que hay un escenario hoy casi cuatripartito en la ciudad de Rosario que genera esperanzas o posibilidades a distintas fuerzas políticas. Incluso la sumatoria del peronismo hoy, de las internas del peronismo, nos entusiasma para lo que viene. Después, un ámbito legislativo, bueno, llevo esta experiencia de 3 años y medio, pero milito de los 15 años. Lo que sí quizás me ha dado un poco más de templanza y de entender... Para no levantarte ni querer agarrar a nadie. Bueno, me ha pasado, pero siempre hay alguno que te agarra... Pero ya estamos más asentados. Sí, asentados. Y aprendí claramente. Bueno, fui autor de algunas leyes que no siempre pasa. Hay legisladores que pasan toda una vida en un parlamento y por distintas razones, por ser minoría, lo que fuera... Sí. La ley de policía judicial pasó por distintas etapas, por un veto del gobernador. Tuve un día de furia cuando se dio el veto del gobernador y lo expresé en los medios de comunicación. Sí, claro, y quizás yo no soy así, pero uno termina entendiendo que, bueno, hay
contrapesos institucionales que a veces se ponen en funcionamiento, pero creo que he aprendido muchísimo. Esa ley para mí, de alguna manera, por la pelea que dimos, es un orgullo. La de policía judicial se supone que este año se puede poner en funcionamiento y otras más, ¿no? Bien, Fernando, estuvieron con Kicillof, vi una foto de los tres ahí. Es. ¿Qué tal? Estuvimos con el ministro discutiendo, charlando la situación de Rosario, fundamentalmente la cuestión económica, cómo insertar a Rosario en el proyecto de desarrollo nacional, esa es la gran cuestión. Muchas coincidencias en la mirada de que hay que diversificar la producción en Rosario, ¿no? Es una ciudad que está sesgada por el tema de servicios. El ministro nos hizo una consideración, dice: Rosario es una ciudad donde pasa mucha riqueza, pero no toda se queda, ni siquiera hay un derrame. Entonces, ¿cómo generar los mecanismos para que esto sea? Bueno, estamos trabajando en eso, le acercamos algunos proyectos interesantes. Bueno, muy bien, les agradezco a los dos que hayan venido, en la medida que, bueno, acá vos vas al todo nada, si vos sos candidato a intendente o no. En el caso de Eduardo, podrá estar en la lista de concejales en tal o cual lugar, o sea que a Eduardo Seguridad vos, si sigue adelante... Pero igual, ganamos o perdemos, seguimos en la política. No, eso está claro y está fuera de discusión. Lo que yo quiero es que cuando queden, los que queden, vengan acá a charlar diversos. ¿Correcto? Que haya un debate, esa es la idea, ¿no? Sí, claro. Ahora estamos tratando de expresar las distintas fuerzas que tienen interna y demás, la posición de sus candidatos. Al punto tal que, salvo Tayana en el primer programa, porque a mí me interesa a Tayana como pensador, más que como precandidato, que no creo que termine siendo candidato a presidente, figuras nacionales puede ser, pero digo, figuras nacionales no hemos traído, no traemos, porque, bueno, a lo mejor alguno vendrá, pero lo que quiero decir, nos interesa que la gente escuche a los candidatos acá para una interna, y después viene otro tipo de propuesta y de temática. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Muy amable.